Hola, me llamo Nico. Estoy aquí para observar, cuestionar y mostrar lo que casi nunca se explica. Porque en la historia no todo es lo que realmente parece. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores misterios de Hollywood. Una mujer que conquistó al mundo con su encanto, su presencia y su talento. Y que se fue de una manera tan extraña que, hasta hoy, nadie sabe exactamente qué ocurrió. Estoy hablando de Marilyn Monroe. 5 de agosto de 1962, Hollywood pierde a su mayor estrella. Pero, ¿realmente la versión oficial explica todo lo que pasó? ¿O hay algo mucho más oscuro detrás de este caso? Abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser intenso. Antes de ser Marilyn Monroe, fue Norma Jane Mortensen. Nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. El nombre glamoroso llegaría después, pero la infancia, esa estuvo muy lejos de ser glamorosa. Su madre sufría graves problemas psicológicos y pasó largos periodos internada. El padre nunca fue identificado oficialmente. Norma Jane creció sin estabilidad, pasando por orfanatos y casas de familias adoptivas. Imaginen crecer sin un hogar fijo, sin saber dónde vas a dormir la semana siguiente, sin figuras de protección emocional. Esa inseguridad marcó profundamente su personalidad. A los 16 años se casó, según los biógrafos, más como una forma de escapar de esa realidad que por amor. Ese dolor moldeó a la persona en la que se convertiría, pero también dejó heridas profundas que nunca cicatrizaron por completo. Tuvo esa fragilidad emocional desde la infancia en relación con lo que ocurrió al final. En 1944, mientras trabajaba en una fábrica de aviones durante la Segunda Guerra Mundial, Norma Jean fue fotografiada por un profesional que visitaba el lugar. Esas imágenes cambiarían su vida. Comenzó a modelar en el cabello oscuro, dio paso al rubio platinado. El nombre Norma Jean quedó atrás. Nacía Marilyn Monroe. Hollywood se enamoró de inmediato. Ella tenía algo diferente. Un carisma casi magnético. Una sonrisa que parecía iluminar la pantalla. Pero detrás de la imagen pública había una mujer insegura, sensible y llena de dudas. Marilyn no era solo hermosa, era talentosa, tenía un gran sentido del humor y un timing cómico poco común. Aún así, los estudios insistían en tratarla como un símbolo sexual, no como una actriz completa. Eso la frustraba profundamente. Quería que la tomaran en serio. Quería papeles dramáticos. Quería reconocimiento artístico. Pero Hollywood prefería mantenerla en estereotipos. Esa lucha constante entre quién era y lo que esperaban que fuera la desgastaba emocionalmente. Contribuyó esa presión permanente a su deterioro. Marilyn se casó 3 veces. Relaciones intensas, expuestas y marcadas por conflictos. La más famosa fue con Joe DiMaggio, leyenda del béisbol estadounidense. A pesar del cariño entre ambos, el matrimonio fue corto y turbulento. Luego vino Arthur Miller, uno de los mayores dramaturgos del siglo XX. Intelectual, respetado, admirado, pero ni siquiera eso le dio la estabilidad emocional que buscaba. Ella quería amor, quería seguridad, quería a alguien que viera a la mujer detrás del mito, pero parecía sentirse siempre sola, incluso acompañada. Y entonces llegamos a la parte más delicada de esta historia: los rumores de un posible vínculo con los hermanos Kennedy. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y Robert Kennedy, fiscal general. Durante mucho tiempo, esto fue tratado como un simple chisme de pasillo, pero historiadores confirman que Marilyn mantenía contacto frecuente con figuras centrales del poder estadounidense. Llamadas telefónicas, encuentros y cercanía levantaron sospechas. Nada fue confirmado oficialmente, pero la conexión entre estos nombres
nunca dejó de generar controversia. ¿Era solo un círculo social influyente o algo que podía convertirse en un riesgo político? En el verano de 1962, Marilyn atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue apartada de la película Something's Got to Give por ausencias constantes. La prensa empezó a tratarla como inestable y problemática. Estaba bajo seguimiento médico y consumía varios medicamentos recetados. Amigos relataron llamadas durante la madrugada. Ella lloraba, decía sentirse usada, como si hubiera sido explotada por personas poderosas y luego dejada de lado. Según esos relatos, contactos importantes comenzaron a desaparecer. Las llamadas ya no eran respondidas. Las promesas dejaron de cumplirse. Ella se sentía aislada. La sensación es la de alguien emocionalmente al borde de un colapso. Pero, ¿eso significa que planeaba un final trágico? ¿O simplemente que estaba profundamente frágil, rodeada de presiones imposibles de soportar? 4 de agosto de 1962, un sábado por la noche en Los Ángeles. Marilyn Monroe estaba en su casa. Según los registros, parecía emocionalmente alterada ese día. Durante la noche, se puso en contacto con su psiquiatra, el Dr. Ralph Greenson, pidiendo una conversación urgente. Él acudió a la residencia y permaneció un tiempo con ella. Más tarde, Marilyn realizó una llamada que se convertiría en una de las piezas más inquietantes de todo el caso. Llamó a Peter Lawford, actor y amigo cercano, además de cuñado de los Kennedy. La voz era lenta, confusa, difícil de entender. Según Lawford, Marilyn dijo frases que sonaban a despedida, mencionando nombres cercanos y agradeciendo la amistad. Después de colgar, Peter intentó devolver la llamada varias veces. Nadie respondió. Lo que ocurrió en las horas siguientes nunca fue totalmente esclarecido. En la madrugada del 5 de agosto, alrededor de las 3 de la mañana, la ama de llaves Eunice Maury despertó diciendo tener una sensación extraña. Al caminar por la casa, notó que la luz del dormitorio de Marilyn estaba encendida. La puerta estaba cerrada con llave. Golpeó, llamó, ninguna respuesta. Eunice entonces se puso en contacto con el Dr. Greenson. Él regresó rápidamente a la casa. Al no poder acceder por la puerta, entró en el dormitorio por una ventana. Fue en ese momento cuando Marilyn fue encontrada sin vida. Aquí comienzan las inconsistencias. La policía solo fue llamada alrededor de las 4:25 de la mañana. Más de una hora después del hallazgo, este retraso jamás fue explicado de manera convincente. En el dormitorio había varios frascos de medicamentos recetados, pero no había un vaso con agua cerca de la cama. Este detalle generó cuestionamientos. ¿Cómo se habrían ingerido tantos comprimidos? Además, no se encontró ninguna nota explicativa. La autopsia fue realizada por el forense Thomas Noguchi. El informe indicó una cantidad elevada de barbitúricos en el organismo. La causa de la muerte fue registrada oficialmente como probable sobredosis intencional. El caso fue cerrado rápidamente. Décadas después, ya al final de su vida, Noguchi declaró públicamente que se arrepentía de la forma en que se llevó a cabo la investigación. Según él, hubo excesiva prisa, presión externa y poco margen para profundizar en inconsistencias importantes. Afirmó que hoy habría hecho el trabajo de manera muy diferente. Esta declaración reavivó el debate mundial. La versión oficial sostiene que Marilyn estaba emocionalmente frágil, hacía uso continuo de medicamentos y que el desenlace fue consecuencia de ese estado. Puntos que sostienen esta versión: historial médico documentado, uso frecuente de medicamentos fuertes, relatos de inestabilidad emocional,
llamada interpretada como despedida, pero las teorías alternativas nunca desaparecieron. Una de las más controvertidas involucra a figuras políticas poderosas. Según esta línea de investigación, Marilyn se habría convertido en un riesgo para personas influyentes. Frecuentaba círculos cercanos al poder, tenía acceso a conversaciones sensibles y se encontraba emocionalmente inestable. Hay informes de que su casa estaba bajo monitoreo telefónico. Existen testimonios contradictorios sobre quiénes estuvieron en la residencia esa noche. Algunos testigos afirmaron, años después, que Marilyn aún presentaba signos vitales cuando llegó la ayuda, algo nunca confirmado oficialmente. Elementos señalados por esta teoría: horarios contradictorios en los testimonios, retraso inusual en avisar a las autoridades, cambios posteriores en las versiones oficiales, posible presencia de figuras influyentes en las horas finales. El periodista de investigación Anthony Summers pasó años analizando documentos, testimonios y archivos oficiales. Su conclusión fue cuidadosa. No encontré pruebas concluyentes de asesinato, pero encontré evidencias claras de qué información fue ocultada. Existe aún una tercera hipótesis, muchas veces considerada la más plausible por especialistas independientes: un accidente. Marilyn utilizaba diversos medicamentos recetados, algunos con efectos acumulativos. Tomados a lo largo de horas, podrían haber causado una reacción fatal no planificada. Esta teoría explicaría la ausencia de una nota, la confusión relatada en las llamadas, la falta de un ritual claro de despedida, la necesidad posterior de encubrir fallos médicos. El punto central es que, independientemente de la causa exacta, hubo encubrimiento. Esto es prácticamente un consenso entre los investigadores. Posibles motivos para el cierre apresurado, proteger a figuras públicas, evitar un escándalo político en plena Guerra Fría, ocultar posibles errores médicos, preservar la imagen de la industria cinematográfica. En 1982 se realizó una nueva investigación oficial. La conclusión no encontró pruebas de asesinato, pero reconoció fallos graves en el proceso original y confirmó que el caso fue tratado de manera inadecuada. Lo que sabemos con certeza: Marilyn Monroe murió a los 36 años. Hacía uso intenso de medicamentos recetados. La investigación fue apresurada, se omitió información importante, el caso nunca fue totalmente esclarecido. Tal vez la verdad completa nunca salga a la luz. Documentos desaparecieron, testigos cambiaron sus versiones, el tiempo borró detalles esenciales. Pero una cosa es indiscutible: Marilyn Monroe fue una mujer extremadamente talentosa, sensible y vulnerable. Rodeada de intereses mucho mayores que ella, se convirtió en un ícono eterno. Pero su vida real estuvo marcada por la soledad, la presión y la explotación. Tal vez la mayor tragedia no sea cómo murió, sino cómo vivió. Y ahora les pregunto a ustedes: ¿fue un accidente, consecuencia de un cuadro emocional grave, o algo más? Dejen sus opiniones en los comentarios. Y recuerden, la historia no siempre es lo que parece.